Dios puede cambiar al hombre, pero el hombre debe tomar la decisión de cambiar su camino y cambiar su conducta. La palabra de Dios enseña que el bautismo, quiero hacer un paréntesis, es para el perdón de pecados. Pero lastimosamente hay personas, yo tengo 20 años en la iglesia, hermanos, y yo sé lo que estoy hablando. Lastimosamente, muchas personas quieren bautizarse porque tienen miedo de irse al infierno. Y usted no se debe bautizar por eso. Usted se debe bautizar porque usted acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador. Porque usted acepta el reino de Dios en su vida y el señorío de Cristo. Pero para yo ir a las aguas bautismales, ¿qué debo hacer primero? La Biblia lo dice. ¿Debo qué? Arrepentirme y convertirme. ¿Por qué? Porque si la persona no se arrepiente y no se convierte, el bautismo, la Biblia dice que es un tipo de sepultura. Y usted sepulta a un muerto o a un vivo. Díganlo ustedes. A un muerto, ¿cierto? Entonces, para que el bautismo tenga los efectos para los que el Señor lo diseñó, debo yo hacer mi parte. ¿Y cuál es mi parte? Arrepentirme y convertirme. Gloria al nombre del Señor. Y le digo una cosa, hermanos. La doctrina del arrepentimiento es una doctrina que yo debo practicar toda la vida. ¿Sabe por qué? Porque aunque nosotros estamos en la iglesia, podemos fallarle a Dios en algún momento, o soy yo solo. Pero hay una solución. Si yo le fallo a Dios, no me tengo que bautizar de nuevo. ¿Sabe por qué? Porque hay una sangre. Por eso dice Pablo, Santiago en su carta: si alguno hubiese cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Y esa promesa es para la iglesia. Pero para el que no está en la iglesia, se debe bautizar en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Pero bueno, usted me dirá, bueno, ¿y ahora cómo hago yo para entrar al reino? Hay una clave, hermanos y amigos. Usted necesita nacer de nuevo. Yo les invito a leer la palabra de Dios. Vamos a ver el Evangelio según Juan capítulo 3, verso 3 al 17. Dice la palabra de Dios. Respondió Jesús y le dijo, estamos hablando de Nicodemo. Nicodemo era un fariseo. Y llegó a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer cosas que tú haces si Dios no está con él. Mire lo que le contesta Jesús, verso 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar al reino de los cielos. No puede entrar en el reino de Dios. Lo que es, y mire las razones por las que el Señor da. Lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu con E mayúscula. Ojo con eso. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes dónde viene y a dónde va. Mire lo que dice la palabra.
así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Cómo se produce ese nuevo nacimiento? A través del Espíritu. Jesús lo está diciendo en la palabra. ¿Cómo yo nazco de nuevo? A través del Espíritu. Pero resulta que a Nicodemo no le quedaron las cosas claras. Seguimos leyendo. Dice, Nicodemo dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibí nuestro testimonio. Si yo os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si te dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y mire que Jesús le va a dar a Nicodemo la razón o la explicación que Nicodemo le estaba pidiendo. ¿Qué le preguntó Nicodemo? ¿Y cómo puede hacerse esto? ¿A dónde lo llevó Jesús? Lo llevó a la cruz. Mire lo que dice la palabra. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal, mira lo que dice acá, verso 16, ahí no termina el verso 15, no termina, sigue con el verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, hermanos, el nuevo nacimiento, ¿a dónde me lleva? A la cruz del Calvario o a la cruz del Gólgota. Lo que Nicodemo estaba preguntando, Jesús se lo respondió. ¿Cómo yo puedo nacer por el Espíritu? Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Contextualicemos un poco. El Evangelio de Juan, Apocalipsis y las cartas de Juan fueron escritas prácticamente en un tiempo secuencial. Fueron los últimos escritos del Nuevo Testamento. ¿Por qué se escribió esto? Porque se levantaron doctrinas heréticas como el docetismo y el gnosticismo, que decían que Jesús no era verdaderamente Dios y que era una apariencia de hombre. El Evangelio de Juan es un tratado teológico de alta cristología, hermanos. Y el único que documenta esto es Juan. Y Juan lo que está escribiendo acá y nos está dando a entender, hermanos, cómo yo nazco del Espíritu. Yo nazco del Espíritu a través de la obra del Calvario. Gloria al nombre de Jesús. Y usted me preguntará, hermanos, ¿y cómo yo hago para vincularme? Porque, hermanos, ahí donde entra en juego lo que es el bautismo, el arrepentimiento y la conversión. Cuando yo me arrepiento, cuando yo me convierto y yo me bautizo, ¿cómo hago yo para vincularme a lo que Jesús está diciéndole a Nicodemo? A través del bautismo para el perdón de los pecados. ¿Cómo me hago yo hijo de Dios? Mira lo que dice aquí. Juan 1, 11 al 13 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio ¿qué? El derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre. Mire que es el mismo argumento que el Señor le está dando a Nicodemo. El Hijo de Dios no se engendra por la sangre y la carne. El Hijo de Dios nace por la obra del Espíritu. Amén, hermanos. Y miren lo que dice aquí: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Cómo soy yo un hijo de Dios? Cuando yo acepto a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero en esta noche aquí hay gente que le ha recibido como su único y suficiente Salvador. Gloria al nombre de Jesús.
Romanos 6, 3 al 4 dice, y quiero cerrar esta idea con lo siguiente. Romanos 6, 3 al 4 dice lo siguiente: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos, lo que yo le estaba diciendo, hermano, la palabra lo está corroborando, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. ¿Por qué? Por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así nosotros andemos en nueva vida. ¿Por qué hablamos de un nuevo nacimiento? Pregunta: ¿usted puede empezar una nueva vida en pecado? ¿Usted puede tener una nueva vida con un prontuario de pecados delictivos? No. Necesitas el perdón de pecados. Y cuando tú te bautizas, te estás vinculando a lo que Jesús le decía a Nicodemo. Jesús le dijo a Nicodemo, le habló de que eso de nacer de nuevo se vincula a la obra de Jesús en la cruz del Gólgota. ¿Por qué? Porque somos sepultados con Él en su muerte. Así que cuando tú te bautizas en el nombre de Jesús, te estás vinculando a la obra de Jesús en el Calvario. Gloria al nombre de Jesús. Un aplauso al Señor en esta noche, hermanos. Ahora entramos al reino. Y usted se preguntará, bueno, yo entré al reino de los cielos, pero ¿qué es el reino de los cielos? ¿De qué estamos hablando? Hermanos, el reino de los cielos es una realidad presente y es una realidad futura. Tiene esas dos variantes. Es una realidad presente, o sea, el reino de Dios está entre nosotros. Y es una realidad también futura. Y eso se representa en que nosotros, cuando hablamos del reino de Dios en el presente, estamos hablando de que nosotros aceptamos el señorío de Cristo en nuestra vida. Usted quiere andar con Dios. Si usted quiere andar con Dios, la Biblia dice, ¿pueden andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Amigo que estás en esta noche, que nos visitas, si tú te quieres poner de acuerdo con Dios, entonces debes hacer lo que la palabra de Dios te dice. El reino de Dios está entre nosotros. Y si tú quieres andar con el Señor, debes aceptar el señorío de Cristo. Y si el Señor así te dice en esta noche que tus obras no son suficientes, que debes arrepentirte, que debes de convertirte y que debes bautizarte en el nombre de Jesús para el perdón de pecados y ser lleno del Espíritu Santo, hermano, hay que hacerlo como Dios lo dijo. Noé se salvó y su familia se salvaron en un arca. Noé hizo el arca como le dio la gana o como Dios le dijo. ¿Y quién diseñó el arca? ¿Dios o Noé? Noé simplemente ejecutó lo que Dios le dijo. Si usted se quiere salvar y quiere entrar a este reino, usted debe hacerlo como Dios dice. Gloria al nombre del Señor. Mire lo que dice la palabra de Dios en Lucas 17, 20 al 21. Preguntando por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirá, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Jesús estuvo en el siglo I y nosotros ya estamos en el siglo XXI, hermano, y esto sigue vigente. El reino de Dios. Gloria al nombre de Jesús, hermanos. Bendito el nombre de Jesús. Ahora, hermanos, entender el reino de Dios nos ayuda en nuestras luchas diarias. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros entendemos el reino de Dios, entendemos que aunque estemos en una lucha y en un mundo caótico, el Señor está con nosotros, hermanos. El Señor, o sea, nosotros no estamos aquí solos, nosotros tenemos la ayuda y la dirección del Señor. Amén, hermanos. Dice la palabra de Dios, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos?
porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas, buscad primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia, y lo demás, ¿qué pasará con lo demás? ¿Vendrá cómo? Por añadidura. Hermanos, lo que el texto nos está queriendo decir acá, no nos está enseñando que nosotros debemos de ser irresponsables, perdón. No, hermano. Lo que pasa es que la gente se afana. ¿Por qué se afana? Porque quieren tener poder adquisitivo. Y a veces nosotros pensamos que la bendición de Dios es tener plata. No, hermano, la bendición de Dios es una bendición integral. Usted puede tener dinero, pero si no tiene salud para disfrutar lo que tiene, ¿qué pasa? No hacemos nada. Pero, hermano, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Dios es que tú tengas una familia y que tu familia no esté perdida. La bendición de Dios es que tú tengas salud para disfrutar lo que tienes. La bendición de Dios, hermanos, cuando Dios da las cosas, no las da para que nosotros las derrochemos. Dios da lo necesario para que nosotros reconozcamos que nosotros no tenemos lo que tenemos por nuestra sabiduría e inteligencia. Lo que nosotros tenemos es porque Dios nos los ha dado de su mano. Hermanos, mire, a veces nosotros tenemos un concepto tan equivocado de lo que es el reino de Dios. A veces, fíjense que los fariseos pensaban que los que tenían más dinero eran los que estaban bien con Dios. Por esa razón, dentro de esa labor andragógica que el Señor hizo para enseñar a su pueblo en qué consistía el reino, encontramos los milagros del reino y las parábolas del reino. Y hay una parábola que el Señor refiere, que es la parábola del rico y el Lázaro. Esa parábola, ¿por qué causa el Señor la dijo? La dijo era porque los fariseos consideraban que los hombres que tenían más dinero eran los que estaban bien con Dios, y los que no tenían dinero, como en el caso de Lázaro, que era un mendigo, esas personas irían al Hades y ahí quedarían. Pero, hermanos, la bendición de Dios no es eso. A veces Dios permite ciertas situaciones en nuestra vida para Él glorificarse. Hermanos, hay algo que ha enseñado, que se ha introducido en la iglesia, que se llama la prosperidad, el evangelio de la prosperidad. Y el evangelio de la prosperidad enseña algo que se llama la retribución mecánica. ¿Qué es la retribución mecánica? No, como yo sirvo a Dios, como yo ofrendo, como yo diezmo, entonces a mí Dios me va a devolver eso. No, hermano, si usted da algo para el reino de Dios, no espere recibir algo a cambio. Usted debe darlo porque usted ama y reconoce que el Señor es su Señor y Salvador. Esa es la única razón. Hermanos, ¿usted sabe por qué se escribió el libro de Job? Job, ¿quién era? Era un hombre rico. Pero ¿sabe usted que Job nunca entendió por qué le pasó lo que le pasó? Él lo único que entendió al final es que Dios es muy grande. Job era un hombre justo. Vea, nosotros no le llevamos ni por los talones a Job. Y Job perdió todo. ¿Era un mal creyente? No. ¿Estaba mal con Dios? No. Simplemente Dios permitió un desafío en la vida de Job para que el Job que creía y amaba a Dios fuera mejor. Porque el Job que pasó esa prueba era mejor que el de antes. Hermanos, a veces Dios permite que pasemos por el desierto para Dios mostrar su poder. El desierto no es malo. Dios sostuvo a su pueblo por el desierto.
Y siempre que Israel andaba por el desierto, la columna de nube se levantaba. Y donde la columna de nube se paraba Israel. Y cuando la columna de nube se levantaba, Israel avanzaba. Así deberíamos de ser nosotros. El cristiano también se enferma, al cristiano también se le mueren los familiares, al cristiano también le pasan malas cosas, pero no porque te pasen malas cosas, tú dejas de ser un buen cristiano y Dios deja de ser Dios. Aunque Dios no me sane, Dios es Dios sobre todas las cosas. Dios hace cosas que uno no se espera. Esto es algo pequeño que le voy a contar. Un día me llamaron por teléfono y me dijeron: ¿usted es el señor Nilsson? Sí, señor. ¿A usted le interesaría trabajar aquí? Y me invitaron a trabajar en una empresa donde mucha gente hace la fila para entrar. Y lo digo porque yo lo veo todos los días. ¿Metí una hoja de vida? No. ¿Me postulé al cargo? No. ¿Cómo llegó la hoja de vida? No tengo idea. Lo único que sé es que Dios, estoy ahí porque Dios quiso, punto. Hermanos, había unas bodas de Caná en Caná de Galilea y el vino se acabó. ¿Y qué era lo lógico? Que María hablará con el maestresala. El maestresala era el encargado de la fiesta. Y lo más lógico era que María hablara con el maestresala y le dijera a la maestresala: se acabó el vino. Pero no, María no fue al maestresala, María fue a Jesús, porque sabía que de la mano de Jesús estaba la provisión para esa fiesta. Hermanos, cuando nosotros estamos en el reino de Dios, nosotros vemos el reino de Dios. La gente simplemente ve el milagro. La gente verá, de pronto que yo estoy ahí en esa empresa, ve el milagro, pero no sabe el proceso. Y le digo una cosa: María le dijo a los sirvientes: hace todo lo que Él te diga. ¿Qué dijo Jesús? Saben que llenen las tinajas de agua. Y ellos llenaron las tinajas de agua hasta el límite. Pero esos hombres, si usted lee el texto, de esas tinajas salió fue agua. Y cuando el agua llegó ante el maestresala, esa agua ya era vino. Pero cuando se convirtió el agua al vino, en el proceso. Y ese es el proceso que la gente no ve. La gente simplemente ve el milagro, pero el proceso, los que están en el reino de los cielos. La gente simplemente, cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, simplemente disfrutaron de los panes y los peces. Pero los que estaban repartiendo los panes y los peces sabían el milagro que estaba sucediendo. Aleluya. Los que están en el reino de los cielos saben cómo es que funcionan las cosas. A veces decimos cosas que no son apropiadas. Hay hermanos que se paran y dicen: hermanos, nosotros vamos a recoger la ofrenda porque no tenemos la ayuda del alcalde ni del gobernador. Hermano, eso no aplica. Nosotros no estamos con la ayuda de nadie. Nosotros dependemos de que si se acabó el dinero, que si no hay plata, dependemos del dueño de la fiesta. Y si Jesús multiplicó, hizo que el agua se convirtiera en vino, he aquí en medio de nosotros el que tiene poder para hacer un milagro de cambiar de un reino a otro. Un aplauso al nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca.
al cristiano y al creyente también le pasan cosas malas. Y si usted mira el texto, al que edificó su casa sobre la arena le pasó lo mismo que le pasó al que la edificó sobre la roca. Pero ¿sabe cuál es la diferencia, hermanos? Que nosotros tenemos al Señor. En el mundo también tenemos problemas. No crea usted que porque usted llegue acá a la iglesia los problemas se le van a acabar. No, puede tener muchos problemas también. Pero yo quiero decirle en esta noche, tal vez nuestra barca ha estado por tormentas grandes y pensamos que vamos a fallecer y de pronto mucha agua ha entrado en nuestra barca. Tal vez lo mismo suceda con la gente del mundo, pero la diferencia entre nosotros y ellos es que en la barca de nosotros está el Maestro. Y por mucho que sea difícil la situación, Él puede tener el poder y tiene el poder con que calmar la tempestad. Hermanos y amigos, este es el reino de Dios. El reino de Dios no consiste en comida y en bebida, sino en gozo, paz en el Espíritu Santo.